Fernando Soria nació en 1860, el 11 de agosto, en la ciudad de Coitla, que sería Ocosocuautla de Espinosa, hijo de una mujer peruana y un padre que no sabemos exactamente, sabemos solo que se llamaba Manuel Soria, pero no sabemos de dónde era oriundo realmente. Hay algunas versiones diferentes sobre esto. Algunos dicen que también era peruano, otros dicen que era de Puebla. No se ha podido ratificar ninguna de las dos versiones. Empezó a estudiar música, primero con el músico de la parroquia de Tuxtla Gutiérrez y después en el seminario de San Cristóbal de las Casas con un compositor de San Cristóbal llamado Asunción Martínez. Ahí estudió hasta los 19 años en el seminario y luego se retiró porque no sentía la vocación eclesiástica y estuvo dando clases de música en Tuxtla, en Villahermosa, en Tabasco, hasta que juntó suficiente dinero para continuar sus estudios en la Ciudad de México, en el Conservatorio Nacional de Música, en donde ingresó a la clase del maestro Julio Ituarte, en ese momento el más importante pianista de México. Desgraciadamente solo pudo estar un año trabajando con él y regresó a Chiapas. En Chiapas solicitó apoyo al Congreso para continuar sus estudios, pero desgraciadamente pues la situación no era lo suficientemente rica económicamente para apoyarlo y entonces pues tuvo que retirarse. Se fue a trabajar a Comitán y después a Quetzaltenango en Guatemala, en el Colegio Varones de Oriente, y en Comitán realizó yo creo que una labor muy importante durante 17 años, desarrollando el gusto musical, dio clases de canto, de piano, varios instrumentos y además comenzó a escribir en pequeños periódicos y revistas, primero sobre crítica social y después ya más enfocado a la música. Esta actividad la siguió realizando a lo largo de su vida en diferentes periódicos y revistas musicales, tanto de la Ciudad de México como en Veracruz también. Y bueno, en Comitán se estableció, se casó, tuvo 6 hijos y en 1889 participa en unas obras de él en la Exposición Mundial de París, representando a la imprenta Comiteca. Junto a esta exposición de partituras, él decide participar también en el concurso de composición y gana un primer lugar junto con otros 10 compositores mexicanos. En 1900 repite su participación en la exposición mundial también en París y obtiene el tercer lugar. En 1901 viaja a la Ciudad de México y gana un concurso de oposición para dar clases en primarias y vive ahí hasta 1913 aproximadamente, en donde sigue componiendo bastante. Un periodista en 1909 publica un artículo sobre él en La Capital y pues lo pone en muy buen lugar, como una persona muy talentosa, muy dedicada, con una producción en ese momento de 200 obras, pero que peca de modestia y pues que eso le ha costado el reconocimiento del público, porque a él no le gusta mucho las multitudes, según dice este periodista Gregorio Ponce de León. En 1913, cuando la revolución, se va a vivir a Veracruz. Ahí permanece como hasta 1922 aproximadamente, y de ahí regresa a la Ciudad de México, en donde ya permanece hasta 1934, año en que fallece. Soria principalmente compuso para piano,
aunque tiene una serie de 20 cantos escolares que hizo para niños de primaria, de primero a sexto año. Son cantos bastante interesantes, muy accesibles, bonitos, divertidos, muchos de ellos. Algunos en plan pues cívico, ¿no? De amor a la patria, otros para divertirse, el loro feo, cosas así, que realmente yo considero que fueron la base de la educación musical durante por lo menos la primera mitad del siglo XX en México. Algunos de los temas que toca en las canciones todavía en 1966-67 son repetidos, a veces con la música, a veces sin la música, en las primarias, ¿no? Y que uno considera que son canciones anónimas, cuando bueno, sí hemos encontrado que el autor era Fernando Soria. Se comenta que tiene una zarzuela, que sería la única zarzuela chiapaneca compuesta en el siglo XIX. Desgraciadamente no hemos encontrado la partitura, tenemos nada más el libreto. Su música es muy interesante, la música para piano que compuso, muy variada. A fines del siglo XIX, pues sobre todo compuso valses, polcas, mazurcas, chotices. Y comenzando el siglo XX, él va por un poco de música más lírica. Escribió un álbum, un ciclo que se llama El Álbum del Corazón, que son 24 piezas, dividido en dos suites, la suite romántica y la suite elegíaca. Ahí podemos ver cómo el interés de Soria por la expresividad abordaba pues, los temas fundamentales del hombre, ¿no? Que es el amor y la muerte. A lo largo de cada una de estas suites pues representa en diferentes piezas varias visiones de lo que es el amor romántico o el amor en sí, a la naturaleza, a la mujer, a la vida, y también pues el otro lado, ¿no? La última pieza, por ejemplo, de la suite romántica se llama Amor y celos, y pues es una descripción desde cómo comienza una relación amorosa hasta un final bastante feo, con odios, y es una pieza muy divertida, la verdad. Recuerda un poco lo que se va a hacer después con la música de películas, el cine mudo, porque es muy característica también. Y en la suite elegíaca encontramos pues varias visiones y posiciones ante la ausencia de alguien, la despedida, la muerte. Son piezas bastante interesantes, profundas, un tanto místicas algunas de ellas, y con una visión muy interesante de la vida. Actualmente hemos encontrado casi un tercio de su obra, que parece que era de más de 300 obras. Hemos encontrado 96, 100 más o menos. En la Ciudad de México, en Zacatecas, en Comitán, San Cristóbal. Sí, en la Ciudad de México bastante hemos encontrado de él. Hacia 1909-1910, además de aparecer a la venta dentro del álbum del corazón, digamos, los fascículos, apareció también en un periódico. Los domingos los periódicos a veces incluían música para tocarse de piano. Aparecía un movimiento de una sonata de Beethoven, una mazurca de Chopin, y entre esas partituras apareció esta pieza, la Dolce Tenerezza, y me parece interesante que en lugar de poner Fernando Soria como autor, le ponen Ferdinando Soria, como si hubiera sido un compositor italiano. He presentado su obra en la Ciudad de México, en Querétaro, en Jalapa, en España, y ha gustado bastante su obra. Me decía un amigo que un tío de él que trabaja en la Sorbona de París también
tiene el disco del corazón y se los pone a los alumnos y les gusta mucho también. La tesis que escribí para el doctorado actualmente tiene casi 500 descargas a nivel mundial en 11 países. Gobierno de México.